Administra tu Hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar, conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar, en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal? Mi saludo lleno de cariño para cada uno de ustedes en este día. Les habla Jacqueline de los Ríos de Urban. Como siempre, yo feliz de reencontrarnos en este nuevo episodio de Las Goteras de tu Hogar, y como siempre con el gran compromiso de que se pueda optimizar el liderazgo de cada uno de nosotros en el hogar, buscar organizarnos mejor, simplificar también la vida, porque a veces como que tenemos ese placer como de complicarla, y eso no debe ser, porque lo que buscamos con todos estos episodios es poder lograr llevar una vida con más bienestar y resolver todas esas goteritas que se nos presentan en casa. Saludamos también a nuestra querida familia de oyentes de Radio Claret Digital, quienes transmiten simultáneamente este estreno cada miércoles en vivo y directo a las 10 de la mañana, hora de Panamá, y con repetición para los que no pudieron el miércoles, conectarse los sábados a las 10 de la mañana. ¿Por dónde? Por Radio Claret Digital. Pueden hacerlo en su aplicación, descargándola al celular, o también ingresando a la página web www.radioclaretdigital. Bueno, ¿y qué vamos a compartir en el día de hoy? Bueno, mi microcápsula, que a mí siempre me gusta, buscando que todos nos sintamos bien, que no te está dejando conectar con lo positivo, con lo que es esa esencia de lo posible, con eso que nosotros decimos: si yo tuviera fe o tuviera esperanza y lo pudiera lograr, pero a veces como que nos achurramos y perdemos un poco ese vigor. Entonces, ¿qué puede estar pasando allí? En nuestros hallazgos para resolver nuestra vida en el hogar, ¿qué hacemos con esas pelucitas que le sale a la ropa? En el tema del día que estaremos hoy desarrollando, es importantísimo porque vamos a trabajar habilidades. Y es que a veces, miren, se crea qué cantidad de problemas en una casa porque ni sabemos cómo manejar esa situación. Eso a veces creemos que viene con uno, con el chip ya desde que nacemos, pero no. Yo creo mucho en que también hay que cultivar esas habilidades. Así que hoy vamos a estar hablando cómo desarrollar esas habilidades a pesar de dificultades que se nos puedan interponer en la vida, porque como todo, no escapamos de eso. Y luego no podría faltar nuestra recetita de cada miércoles. Allí vamos a estar compartiendo un bizcocho de guineo casero. Es bien sabroso y súper sencillito para poder hacerlo. Así que vámonos, sin más ni más, a nuestra microcápsula para sentirnos bien. Algo que yo noto es que a veces vemos con frecuencia como cables eléctricos, por llamar de alguna manera, que son unos baratos, unos que son costosos, a veces son cables grandes, otros que son pequeñitos, pero todos ellos muchas veces están sin utilidad. Y decimos, ¿por qué sin utilidad? Porque sencillamente la respuesta es fácil. Hasta que la corriente eléctrica no pasa por ese cablecito, no vamos a tener la electricidad, no vamos a tener la luz, esa energía eléctrica. Entonces, veámoslo con esta analogía. Tú que me estás escuchando y yo que estoy aquí de este lado del micrófono, pongámonos como nombre que somos cables. Pero ¿quién creen ustedes que es la corriente? Dios es la corriente. Entonces tenemos la capacidad de permitir que la corriente llamada Dios pase a través de nosotros, dejándonos guiar por esa luz de Dios para poder producir o reproducir esa luz en las personas que a nosotros nos rodean. O podemos también oponernos a que Dios nos utilice como un canal
y así entonces lo que vamos a contribuir es un efecto adverso. Vamos a ayudar a que la oscuridad en el hogar, en la sociedad, en la comunidad, aumente cada día más. Yo creo que esto nos tiene que llevar a nosotros a una reflexión. Yo creo que debemos hacer ese compromiso ante Dios de fortalecer nuestra oración. Y es por todos. Es buscar cómo nosotros podemos ser esos canales para llevar esa corriente a tantas personas que lo necesitan. Hay un extracto, un fragmento del libro El Evangelio de una Santa, de Teresa de Calcuta, escrita por el padre Pedro Arriba Sánchez. Y él decía algo muy lindo, que decía, mi oración es por todos ustedes. Y pido que cada uno de ustedes sea santo y así podrá contagiar el amor de Dios por donde quiera que vaya. Y a mí me pareció eso tan hermoso. Y les digo algo, si nosotros no profundizamos en nuestra espiritualidad, sea la religión que profesemos, porque aunque ustedes saben que yo soy católica, salesiana, mariana, pero yo respeto ese ecumenismo y en este momento yo no sé si también por el canal YouTube pueda estar escuchando una persona que tiene una inclinación religiosa distinta a la mía. Pero sin yo profundizar en lo que es una religión y yo toco la espiritualidad desde tu dogma de fe, nuestro desarrollo interior es lo que prevalece y es imposible, si tú no desarrollas tu espiritualidad, es imposible que tú tengas la capacidad de transmitir a otro lo que no estás llevando por dentro. Entonces, cuando nosotros logremos ese clic con nuestra verdadera esencia y nuestro contacto superior, que en nosotros es Dios, es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, entonces podremos vivir de una mejor forma sirviendo y sabiendo llevar en nuestra actividad diaria la misión que Dios ha puesto para nosotros para seguir adelante. Eso es hermosísimo. Entonces yo creo que quizás tenemos que revisar un poquito dentro de nosotros cómo está ese cortocircuito que no me está dejando conectar con lo positivo, con lo que edifica en el hogar, que está pasando que nosotros estamos dándole prioridad a otras cosas que no es precisamente lo que nos forma, lo que nos hace ser espejos, ejemplos. Ahorita estamos viendo muchas cosas en la sociedad y yo creo que es momento que empecemos a anclar en la conciencia, a darnos cuenta y empezar a asumir con responsabilidad, porque cuando una nación sufre, cuando el mundo entero sufre, yo creo que nosotros tenemos que vernos en primera persona y saber que puede ser que nosotros hemos contribuido a todos estos desastres. Entonces, yo lo dejo allí, pero es importante que nosotros prestemos mucha atención, porque en esencia lo que buscamos es llevar una vida que sea como Dios manda, en positivo, siendo humildes, siendo serviciales, amando, dejándonos amar por Dios y saliendo adelante. Pero nos vamos al tema del día que he querido compartir con ustedes. Cómo desarrollar habilidades a pesar de las dificultades. Y no es una tarea fácil porque a veces decimos, bueno, pero nosotros traemos de nacimiento el software, el programa ya, porque eso lo heredé de mi mamá y de mi papá. Y mire que hay personas que son tan diferentes, hijos que son tan diferentes de papá y mamá, y pueden venir de un hogar donde se les ha inculcado principios, valores, han tenido una formación excelente y de repente se descarrilan por el camino, como un trencito que se sale del riel. Eso puede llegar a pasar. Entonces nosotros tenemos que establecer nuestro compromiso de revisar realmente qué puede estar pasando dentro de nosotros y qué tanto
conocemos de estas habilidades necesarias para poder asumir esos desafíos de situaciones que se presentan que son difíciles y que no siempre terminan en buenos términos, porque ya lo vemos que hay violencia, una irritabilidad terrible, respuestas hiperreactivas y agresivas, vemos antivalores, vemos todo lo que ustedes se puedan imaginar que se gesta cuando no llegamos a un acuerdo, cuando lo que vamos es a una discusión, a lo mejor por una relazón, por una tontería. Entonces nosotros tenemos que comenzar por no enfrentar, porque quizás suena muy áspero, como que estamos sintiendo que es que vamos ya a un combate, pero sí asumir que nosotros nos hagamos cargo de ser responsables de que las situaciones que ocurren, no solamente el culpable es el que tenemos a nuestro lado, sino que quizás nosotros no nos hemos dado cuenta de la necesidad de trabajar dentro de nosotros y de aprender muchas habilidades, como puede llegar a ser en una situación complicada el hecho de que no sabemos decir no y vamos aceptando cosas que no tienen por qué, donde nosotros debemos darnos a respetar, aprender a establecer unos límites claros. O sea, yo puedo permitirte esto, pero esto yo no lo voy a aceptar. Vamos en ese caso a sentarnos a negociar y tratar de saber que aún en medio de una situación difícil puede hacer que yo experimente miedo, puede hacer que yo experimente una emoción negativa, puede ser que yo sienta ansiedad, pero que nosotros tengamos la capacidad de darnos cuenta de eso que estamos sintiendo y empezar a observarlo. Miren, menos es más. Yo no me canso de decir eso en mis seminarios, aquí en los episodios, cuando me toca atender personas, porque muchas veces creemos que buscar todas las ayudas es lo que nos van a resolver. Y cuando digo menos es más, no siempre todas las batallas son para que nosotros las podamos ganar. Entonces, a veces nos toca soltar, dejar ir lo que no está funcionando. Y a veces nos aferramos con un apego a tantas cosas que no nos llevan a nada bueno. Yo diría que busquemos entonces en otros escenarios lo que realmente nos va a servir como un bastón de apoyo. No quedarnos solamente en que tiene que ser forzando barreras al costo que sea, porque entonces nos convertimos como compulsivos y nosotros no tenemos que estar todo el tiempo con un fuego encendido adentro que tenemos que hacer y tenemos que hacer y tenemos que hacer. No, hay momentos que nosotros podemos decir, ahora no, lo dejaré para más tarde. Es preferible tomar un respiro, no afanarnos a hacer algo que después nos pueda traer una consecuencia nefasta. Por eso es que es tan importante que nosotros desarrollemos la cultura de la observación. Cuando nosotros, ustedes no han oído que les dicen, bueno, tómate un buchito de agua, cuenta hasta 10 de 10 en uno, o sea, en sentido al revés, es porque lo que se busca es que no actúes en una forma de instinto con tu cerebro reptiliano, sino que trates de centrarte más y evaluar tu emoción y que tú puedas observar y ver, bueno, qué otros recursos externos yo podría hacer uso como un apoyo, pero comenzando por los que yo llevo dentro de mí como ser humano pensante, racional y no con un instinto animal. Entonces, ¿qué me toca a mí? Tratar de bajar un poco mi turbo, tratar de evaluar, observar la situación, tratar de hacer silencio, disminuir esa reactividad, ese anhelo de responder de una vez ofuscadamente, violentamente, sino que tratar más bien de apaciguarme en la medida que yo pueda para poder ganar un poco más de tiempo. Y en ese ganar de tiempo nos permita crear esos espacios como para fomentar un diálogo, para ver qué opciones tenemos, de qué manera podemos nosotros actuar siendo disruptivos, es decir, buscando otro camino totalmente diferente, pero llegar a una conciliación
o buscar nuevas posibilidades de acuerdo a que active mi hemisferio divergente creativo, salga yo de la caja de mi pensamiento y pueda lograr otras posibilidades de que yo resuelva una situación sin que se vaya a mayores. Entonces, ¿qué buscamos con la observación? Dos cosas. Primero, es tratar de calmarnos para que nosotros podamos asumir también que podemos llegar a tener una cuota de responsabilidad y que no todo es que lo veamos como que es en el otro. Y lo segundo que buscamos es que nosotros prestemos atención para ver cuáles son los comportamientos que a lo mejor a mí más me alteran, que me hacen ser mecha corta. Ver en dónde yo no estoy siendo comprensiva, por qué yo estoy tratando de esta forma a los demás, qué me llevó a irrespetar. Es que lo vemos, mire, en el tráfico, lo vemos en un banco, lo vemos en la calle, lo vemos en cualquier comercio. Esto es el día a día y yo creo que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de tratar de desarrollar estas habilidades porque muchas veces las historias no terminan con un final feliz. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es pensar que yo en primera persona necesito revisarme para entonces luego yo sacar una conclusión y ver si es que realmente soy yo quien estoy fallando, si es que yo realmente estoy actuando brutalmente o si tengo la capacidad de poder aceptar situaciones que estén pasando, aceptar las realidades. No quiere decir que apruebes todo, sino que luego de observar te des cuenta, aquí hay una situación, tengo que hacer algo, me va a tocar conectar con una situación que a lo mejor me genere mucho temor o me genere muchísima irritabilidad, ver si es que de pronto mis respuestas o mis reacciones vienen por una situación que yo viví cuando yo era niño, alguna situación que me marcó, algún trauma infantil, la forma como fui criado. Y entonces de esa manera es lo que nos hace a nosotros responder en una forma que se nos puede ir de las manos y dejar una consecuencia no grata. Por eso que muchas veces cuando se presentan situaciones tensas, el sentido del humor es buenísimo porque te ayuda a relajarte un poco y a ver las cosas como que ya un poquito más suave y entonces empezar a trabajar qué debo fortalecer para no encontrarme después con problemas mayores. Vamos a hacer una breve pausa y en minutitos estamos aquí de regreso en Las Goteras de tu Hogar con Jackie Urban. Hoy compartiendo en este podcast habilidades, mis queridos amigos, cómo desarrollar habilidades a pesar de dificultades. Ya regresamos. Y estamos de regreso en Las Goteras de tu Hogar compartiendo cómo desarrollar habilidades a pesar de las dificultades. Y yo les decía, miren, nosotros tenemos que empezar por revisarnos.
Antes de irnos a la pausa, yo les hablaba, hay que empezar a echar ojitos, a observar, a aprender a hacer silencio, a no irnos con respuestas hormonales reactivas que después nos arrepentimos. Nos toca también momentos de tener que asumir, nos toca momentos de aprender a hacer silencio, a ser más estratégicos, a no ser tan viscerales, tan emotivos, sino a tratar de ver qué otros recursos tengo, pero principalmente cada experiencia de aprendizaje me tiene que enseñar a mí a que yo debo aprender algo para no repetir y no incurrir en cosas que a lo mejor puedo estar dañando. Eso me tiene que llevar a mí, cuando yo asumo la responsabilidad, a también ser un poco más comprensivo con las demás personas y detectar realmente cuáles son esas situaciones que a mí de repente me puedan disparar la válvula del pánico, de la ira, de la injusticia, y empezar entonces yo a conocer mi verdadero yo y a cultivarlo y a ayudarme en esos espacios de silencio, de oración, meditativos, para que yo no responda en una forma que es 100% emotiva. Eso lo vemos a cada rato. Entonces nosotros sí es cierto, vamos a tener que desarrollar esas habilidades, pero lo primero que tenemos que saber es qué es lo verdaderamente importante. Luego, no evadir la situación. Nosotros no podemos evadir, sino que más bien nosotros tenemos que buscar lo positivo de lo que esté sucediendo y empezar a evaluar. A lo mejor nos llevamos una sorpresa, que no todo es así como el cuco, que no todo es lo brujo y lo feo, ni lo nefasto, ni lo fatalista. Y entonces ahí nos tocará a nosotros obtener una lección y darnos cuenta la próxima vez. Mira todo esto, yo saco una conclusión y eso me deja a mí un aprendizaje. Entonces, miren, algo que es importantísimo es que tengamos la capacidad actitudinal, por llamarla de alguna manera, para evaluar el problema desde diversos ángulos. Yo sé que a veces nos cuesta, que somos muy estrictos, que somos muy rígidos, pero hay una técnica de los 6 sombreros donde ellos simulan que cada pensamiento sea un sombrero de un color y que podamos evaluar problemas de repente desde el lado mío emotivo, desde un lado neutro, desde un lado negativo, desde un lado esperanzador, desde un lado de lo que es la parte de la norma, de lo que debe ser lo bueno y lo que no debe ser lo tan bueno, que nosotros podemos ir evaluando y luego en base a ello entonces tomar ya acciones que lo que busquen es encontrar una solución. ¿De qué solución estamos hablando? Una solución que esté enmarcada en un clima de esperanza, de fortaleza y de apegarnos a lo espiritual también, de saber que tenemos la convicción de que Dios no nos va a dejar solos. A Dios no se le escapa nada, ahí está, pero nosotros tenemos que saber cómo vamos a proceder y en ese proceder, por supuesto que voy a darle algunos tipsitos para que ustedes puedan entonces aplicarlos en ese día a día e ir fortaleciéndose ustedes como seres humanos. Pero vámonos a los hallazgos de Jackie, esos consejitos que nos ayudan a resolver las goteritas en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y les decía que para algunos es un dolor de cabeza cuando se van a poner un traje de color negro y les salen las pelucitas en la ropa. Miren, si hay algo que es desagradable son las pelusas, las bolitas pequeñitas que se forman en la ropa y que afean la apariencia. ¿Y quién las causa? El lavado inadecuado o el contacto entre una prenda de vestir y otra, y por el tipo de tejido, entonces salen esas pelucitas y se le adhieren a lo que nosotros no quisiéramos que se les adhiriera. Una de las principales causas de aparición de esas pelusas es cuando metemos diferentes tejidos en la misma lavadora. Por ejemplo, lino con algodón con lana. ¡Wow! ¡Qué mezcla! Evita como de lugar hacer esas mezclas de prendas tan diferentes en la lavadora. De igual forma que evitas mezclar la ropa de color blanco con la ropa de color, porque ya sabes que hay algunas piezas que sueltan el color y manchan la blanca. Entonces eso tiene que ser así como
una regla sagrada. Lo ideal es que siempre en tu casa, para tomar esas previsiones, tengas un quitapelusa. Pero si no lo tienes, puedes hacer estos tipsitos. Hay quienes usan una maquinita de afeitar, de esas desechables. Es una opción súper casera y barata, porque lo que queda incrustado en lo que es la pieza, después de varios lavados que has hecho y cada vez se le va formando, sobre todo hay suéter que están llenos de esas pelucitas y esas minúsculas pelotitas, lo único que haces es que extiendes bien la prenda con una superficie plana. Le puedes meter dentro como una tablillita o le puedes meter algo que sea firme, un cartoncillo duro, y entonces cuando la tienes bien prensadita le pasas suavemente y en una, digamos, en una pasada que sea constante, no más fuerza que otra, le vas pasando la afeitadorcita de arriba hacia abajo de una forma muy suave y teniendo mucho cuidado. Ahora, si no eres muy experto haciendo eso, no te sientes segura, es mejor que la elimines para que no vayas a terminar ni cortando la tela ni cortándote tú. Pero entonces también puedes tener otra opción. Hay quienes usan cinta adhesiva. Entonces, ¿qué haces? Agarras de repente un masking tape o una cinta de tape gruesa, esa que usas tú para envolver regalos, y pasas el lado que tiene el pegamento, lo pasas por toda la prenda que esté bien estirada y lo repites varias veces. Y es más, puedes incluso reciclar. Botas ese trozo de la cinta pegante y vuelves a agarrar otro y le vuelves a pasar para que se la adhieran todos al área que tiene el adhesivo. Tú vas a ver cómo las pelusas se quedan allí pegadas en el masking tape o la cinta pegante y asunto resuelto. Así que pruébalo. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Bueno, y seguimos con nuestro tema de hoy. ¿Qué vamos a hacer para desarrollar esas habilidades a pesar de dificultades que se nos pueden presentar? Miren, yo les digo una cosa. La vida no es perfecta, pero nosotros también tenemos que reconocer algo. Cuando las cosas funcionan, porque las sabemos llevar bien, nuestro esfuerzo debe ser conservarlas para evitar inconvenientes, fortalecerlas, estar allí pendientes. Cuando las cosas salen bien también y no tenemos queja de nada, la idea es que nosotros entonces busquemos que todas las experiencias que se nos vayan a presentar, apliquemos esa misma ruta. Pero ¿y qué pasa si nosotros vemos que se nos presenta una dificultad que pueda convertirse en una amenaza? Bueno, nos va a tocar afrontar esa realidad, asumirlas dando la cara con mucha humildad, con mucho compromiso, pero hay que asumirlo, porque si no, nosotros nunca vamos entonces a hacer un correctivo a lo que está fallando. Y entonces nosotros nunca vamos a aprovechar las oportunidades que se nos puede estar presentando, que a veces, miren, ni siquiera entendemos por qué sucede. Y yo estoy convencidísima que hay un Dios allá arriba que sabe el porqué de las cosas. Entonces, nos va a tocar a nosotros pues salir adelante y decir, ¿sabes qué? Yo quiero aprovechar esta situación para que a mí me deje un compromiso de yo fortalecerme en algo, que la próxima vez no vuelva yo a incurrir ese error de haber ofendido a alguien, o que yo por no haber sabido manejar las cosas me exalté y después eso dejó una secuela o una distancia, una amistad o de familia, que eso no me lleva a nada. Yo tengo que empezar a desarrollarme, yo necesito cultivarme, eso es importantísimo y no siempre las personas lo ven con esta transparencia. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Pues lo primero es buscar que nosotros lo que no esté bien, lo arreglemos. Lo que ya arreglamos, lo mantenemos. Y lo que lo mantenemos, lo podamos pulir. Cada día ser mejores personas. Eso sería el estado ideal realmente. Pero ¿dónde está el problema? El problema está muchas veces que nosotros lo que buscamos es nada más ver que las cosas caminen. Espérate. Y nosotros no nos damos cuenta que dentro de nosotros hay como
La puntita es lo que nosotros mostramos, nuestro mejor rostro, en muchos casos nuestra máscara, pero dentro de nosotros es como la profundidad del iceberg que está dentro del agua, donde bien sea porque somos inconscientes o bien sea porque dentro de nuestra vida hay una crisis existencial, o bien sea porque nosotros estamos ofreciendo una resistencia a querer caminar en una escala de valores, en no ofendiendo una sociedad, en no usando ética, moral, normas de cortesía, de urbanidad, sino que pues estamos arrebatados y decimos que no y vamos a ofrecer resistencia y no, y no, y no. Y eso es lo que nos puede llevar incluso a un desgaste. Entonces, si nosotros queremos una transformación, tenemos que ir a la acción. ¿Y eso qué tiene que ser? Lo primero es que nosotros aceptemos, aquí estamos en presencia de una situación difícil donde yo me estoy volviendo bruto, donde yo me estoy volviendo cerrado y estrecho, donde yo no estoy abriéndome a buscar una solución, sino lo que estoy haciendo es complicando una situación. Y nosotros, por Dios, tenemos que buscar ser empáticos por muy difícil que eso se haga, porque en la medida que nosotros podamos ver la situación desde distintos escenarios, eso nos va a ayudar poco a poco a desarrollar una actitud comprensiva, de apertura. Y cuando nosotros podemos tener esa apertura, nos acercamos cada vez más a la solución. De otra manera, lo que podemos encontrarnos es mayores problemas, mayores complicaciones, y nosotros lo que buscamos es sumar, no restar. Miren, ustedes no se imaginan la cantidad de historias que uno muchas veces tiene que escuchar. Y a veces decimos, es que se están ahogando en un vaso de agua. Pero es que no solo es que te ahogues en un vaso de agua, es que a lo mejor nunca nadie te habló de que era necesario que tú te desarrollaras como un ser humano integral, que tú desarrollaras habilidades. ¿Cuántas personas no llegan a un puesto de trabajo, permanecen 8 horas o más en una oficina y el ambiente parece de perros y gatos? ¿Por qué? Porque es que realmente no todos venimos de un mismo hogar, con una misma formación, y eso empieza a dejar secuelitas, empieza a dejar resentimientos, hacemos los amiguismos, se activan los radiopasillos, la cizaña, el bochinche, y empiezan a generarse situaciones difíciles que una vez que ya nosotros estamos montados en ese bus del conflicto, entonces después no sabemos cómo hacerlo. Así que yo creo que es importante que nosotros podamos aplicar formulita, estar muy atentos. Cuando nosotros nos damos cuenta de la importancia que es, nosotros entonces empezamos a estar mucho más alertas a la búsqueda del entendimiento, a la búsqueda de la cordialidad, y que esas situaciones se puedan convertir en situaciones positivas. Pero vamos a hacer una pausita y en minutitos aquí estamos de regreso con Jackie Urban. Y regresamos a este tercer segmento, hoy atendiéndonos un poquito lo que es nuestra esencia. Empezamos para estar bien con nuestra capsulita, lo que no nos está dejando hacer clic con lo que verdaderamente edifica, con lo positivo. ¿De qué nos sirve ser cablecito de todos los calibres y de todos los tamaños si por ahí no pasa corriente? ¿Y quién es el que nos da corriente? Dios. Entonces, si no hacemos eso, no podremos estar hablando tanto de que estamos en tanta conexión a lo positivo. Luego, en este tema que estamos abordando en este segmento, cómo desarrollar habilidades a pesar de las dificultades, porque miren, en cada esquina vamos a encontrar dificultades. Nunca vamos a escapar de una situación que nos pueda generar estrés, miedo, contrariedad, ansiedad, preocupación, desasosiego, mal humor, explosividad. Todo puede pasar. Pero lo que importa es
¿cómo está tu disposición? Tu disposición es apertura a dar la cara, a buscar el diálogo, a profundizar en el problema, a ver cuál camino podemos tomar para que sea la solución menos traumática. Ahí es donde nosotros tenemos que estar súper claros, porque si no, entonces vamos a empezar a tener los peores días, que eso sí es verdad que nos va a afectar muchísimo. Entonces ya por supuesto que en este segmento vamos a estar ya haciendo el cierre de estas habilidades, pero vámonos antes a nuestra receta. ¡Taratatán! Esta receta de hoy es lo mejor, como siempre mis recetitas. Receta de cocina triple S. Sencilla, saludable y sabrosa. El bizcocho de guineo. ¿Qué ingredientes vamos a tener? Busca tu lápiz y papel, porque es sencillo. Muchas veces en tu casa, hasta incluso en el patio, tienes planta de guineos. Tú vas a tomar 3 guineos maduros, un tamaño pequeño, o pueden ser 2 grandes también. Una taza de harina de trigo, una taza de azúcar, un huevo grande o 2 huevos medianos, una cucharada sopera de aceite, puede ser aceite vegetal, aceite de maíz, el aceite que tengas, una cucharita de postre de bicarbonato de sodio y una cucharita de polvo de hornear si tienes en casa. Hay personas que le ponen un puntito de la levadura instantánea. Esos son los ingredientes. Los 3 guineos, la taza de harina de trigo, la taza de azúcar, un huevo grande o 2 medianos, una cucharada sopera de aceite, una cucharita del bicarbonato de sodio y una cucharita o del polvo de hornear o puede ser de la levadura instantánea, como para que el bizcocho te suba y quede más esponjadito. Incluso hay personas que lo hacen y lo venden. Lo ponen en paquetitos y los venden en las tienditas de la escuela y de todo. El procedimiento ultra sencillo. Ustedes saben que las recetas de Jackie son 1, 2, 3. Primero, agarras un tenedor, pelas tus guineos y lo trituras bien con ese tenedor hasta que lo vuelves puré. Segundo, en el bol donde hiciste eso, agrega los huevos, el aceite y el resto de los ingredientes y lo mueves. Lo puedes mover con una paleta de madera y si lo que tienes es el mismo tenedor, pues te toca bien el tenedor. Cuando ya logras esa mezcla que está bien homogénea, entonces agarras un molde que esté engrasado, puede ser con mantequilla, margarina, lo puedes enharinar para que no se te pegue. Ahí viertes la mezcla y lo metes al horno 1 hora a 300 grados. Yo siempre les digo que vigilen porque el horno va a depender de las marcas, si es eléctrico, si es de gas. Hay unos que están un poquito más viejitos y son como más perezositos. Hay otros que calientan mucho. Entonces, siempre más o menos el promedio que uno usa de la repostería es 350 grados o 175 grados. Pues puedes poner unos 170 más o menos, o si lo pones a 175, el riesgo es que no se te vaya a quemar. Entonces preferible que al minuto 45 ya tú empieces a mirar por la ventanita de tu horno para ver y que no se te vaya a quemar. Ahora, de ahí que tú te quieras inspirar, bienvenida a la creatividad. Si tienes en tu casa pasitas, ponle pasitas las rubias, pasitas negritas, le puedes espolvorear canela en polvo. Si tienes nueces o maní, los puedes triturar. Ahí ya queda a discreción tuya ese toque especial. Y les digo una cosa, es uno de mis preferidos, ese bizcocho. Ahí se los dejo. Bien, amigas y amigos, pues ya vamos poco a poco hablando en este tema de cierre con respecto a ese desarrollo de esas habilidades ante situaciones difíciles. Y miren, no es un trabajo sencillo, porque cuando se nos hace una mezcla allí como si estuviéramos haciendo un licuado de emociones, nosotros a veces no sabemos con qué nos vamos a encontrar, porque ni nosotros mismos muchas veces nos reconocemos, podemos transformarnos y ni siquiera ser conscientes de qué pasó allí. Entonces, cuando nosotros estamos metidos dentro de un problema, sea una situación dolorosa, sea un duelo, sea una pelea,
algo de eso. Lo que nosotros tenemos que evitar a toda costa es caer en los dos venenos que deteriora la situación. El espiral del mal humor, que eso es así como un tirabuzón terrible, y la reactividad. Porque la respuesta donde tú te estás excediendo puede traer unas consecuencias insostenibles en las personas. Y puedes destrozar cualquier corazón que tú ni tienes una idea. ¿Por qué? Porque tú perdiste tu equilibrio emocional. Entonces yo creo que el compromiso más grande es como que tú, stop, detente allí ante lo que pasó en el momento, levántate, toma una respiración, haz algo, pero tienes que mirar con 5 sentidos cómo impactó esa situación dentro de ti, si no, eso te va a hacer daño. Yo creo que lo que más puede influir al momento de que se presenten estos problemas es que nosotros no nos demos cuenta de cuál es la emoción que está gobernándonos en ese momento. Y por difícil que sea, porque es lógico que nos vamos a arrebatar o lo que pueda pasar, ¿saben lo que es un acto heroico de madurez? Cuando nosotros sepamos aceptar la situación. No quiere decir que estemos dándole la razón a lo que allí está pasando a la persona, sino aceptar en ese momento lo que me está tocando vivir sin emitir un juicio, solamente mirarla, ver si yo tengo alguna forma de poder recostarme en comprensión, en darnos cuenta, a lo mejor esta persona está víctima de una situación difícil, tuvo un mal momento, tratar como de poner esa murallita de contención en nosotros para que todo el boom de la emoción no golpee sobre esto que está pasando. Y si nosotros logramos hacer estas cositas que les estoy recomendando, quizás la situación no se vuelva tan difícil. Porque es que hay que estar claro, esto no es un reino ay, que estamos en cuento de hadas. No, situaciones se nos van a presentar y creo que en estos momentos el mundo entero puede estar viviendo unos momentos terribles. Pero ¿qué nos toca a nosotros también? Enfocarnos. Tenemos que mantener el foco donde está la solución, allá, a vista larga, y tratar de mantener una calma. Pero ¿qué pasa? Es lógico, somos seres humanos imperfectos y nos vamos a alterar. Y en vez entonces de mejorar, lo que vamos a hacer es embarrarlo. Vamos entonces a empeorar la situación. Entonces tenemos que ver, hay cosas que escapen de nuestras manos, no siempre las cosas nos van a salir bien y nos vamos a quedar tranquilitos, nos va a generar un malestar, pero nos va a tocar buscar también la raíz del problema, ver de dónde salió, qué efectos puede traer, qué consecuencias dañinas pueden verse allí. Y entonces en función de eso, bueno, empezar poco a poco a trabajar nuestra persona. Eso es lo que yo en este momento quiero que sea para todos, incluyendo para nosotros, ustedes que me oyen, yo que estoy en este lado del micrófono, el familiar que tienes a tu lado, la vecina o tu compañero de trabajo, porque nunca nosotros vamos a estar exentos de algo que nos pueda tocar. Ejemplo sencillo, simplemente una persona agresiva verbalmente que te insulte o que te diga algo porque tú eras el peatón y vas a cruzar la calle. Así de sencillo. O que sencillamente se te pueda presentar que algo que te dijeron y que tú desde tu sistema de percepción lo captaste de una manera que no era y ¡pluf! Explota. ¿Por qué? Porque los malos entendidos existen. O de repente te toca un compañero de trabajo que es hiperreactivo, súper sensible, susceptible, y entonces cualquier mínima cosa, como digo yo, son vidriecitos que de cualquier cosa, pluf. Entonces también tienes que desarrollar habilidades para saber cómo vas a manejar eso. Y otras veces es al revés, que entonces te señalan, te señalan, te señalan, tú te llenas de culpa, pero vas acumulando, vas tragando, y hay un momento que eso hace que tú explotes.
Entonces, son muchas cosas difíciles que te puede tocar o que de repente, sin que sea un problema, simplemente les puede pasar, mira, te tienes que parar frente a un micrófono y hablar esto, ¿qué? Yo, yo no, yo no tengo capacidad para desarrollar eso, pero toca. Entonces yo creo que es el momento, mis queridas amigas, mis queridos amigos, que tomemos en consideración que la sociedad es un tema bien difícil, que nos toca de muchas maneras tener que asumir realidades y que nosotros tenemos que aprovechar de que tenemos valores, tenemos los que profesamos la fe, los dones del Espíritu Santo que nos dan claridad muchas veces, pedir que nos ayude, que reconozcamos dentro de nosotros que tenemos muchas cosas buenas, que no somos tan malos como podemos vernos y que nosotros podemos tener la capacidad emocional de afrontar cualquier situación que la veamos como adversa. Entonces, ¿a dónde tenemos que apostar? A la esperanza de salir de esto lo más pronto. Por eso hay gente que llega, mira que tengo un problema, y yo aprendí de alguien en un seminario que me decía, quítale la palabra problema, porque lo vas a sentir como una bola de nieve. Busca más bien que sea una situación, porque cuando uno habla de una situación, el cerebro trata de entender como que tiene un principio y tiene un fin, que es que no va a estar durando toda una vida. Entonces lo principal que hay que hacer allí es la parte de tu respuesta, porque muchas veces lo que más complica no es en sí la situación, es la emoción. Así que yo creo que hoy tenemos un trabajito, revisarnos, procurar no perder nuestra vitalidad, cuidar nuestros hábitos de vida, porque muchas veces hasta no dormimos, estamos sumamente sensibles y del mínimo detalle, ¡pic!, ahí explotamos. Entiéndase que nos quedamos hasta tarde con el televisor, entiéndase que la chateadera nos deja a nosotros en la cama hasta la N, nos tenemos que levantar temprano, tenemos que ir a trabajar y entonces nosotros no sabemos cómo manejar eso. Y cuando tenemos niños, también tenemos que saber que estamos siendo el reflejo y muchas veces hay que cuidar cómo son las respuestas emocionales de nuestros niños con sus amiguitos en la escuela, con la familia, porque nos va a tocar a nosotros también apoyarlos a ellos y echar un ojito. Nadie se imagina la cantidad de criaturas que quedan despiertas hasta tarde de la noche y los papás no se están dando cuenta. Así que yo creo que tenemos bastantes cositas que nos toca por hacer a partir de este momento. Queridos amigos, mi relojito con sus agujitas no falla. Así que por el día de hoy llega el momento de despedirme con un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, porque siempre uno se encuentra a alguien con una palabra de cariño, con una palabra de aliento. A veces de repente en la voz me pasó en estos días una experiencia muy linda que estaba haciendo un trámite para la empresa y una persona pues me llamó. La llamada fue una perdida y yo regreso esa llamada y le digo, sí, buenos días, yo recibí una llamada de este celular, pero no me dejaron mensaje ni quién era. Y la persona toda emocionada me saluda, es que yo sigo su programa, que cómo está, que no sé cuánto. Y yo, mire, uno donde menos se imagina, siempre hay una muestra de cariño y yo creo que eso es lindo. En la medida que nosotros aprendamos a demostrar afecto, a demostrar cariño, a bendecir cada experiencia que Dios nos pone, a agradecer, por difícil que nos toque la situación, pero agradecer, yo creo que ahí vamos a dejar de ser cablecitos muertos y vamos a empezar a pasar corriente. Esa energía que Dios quiere que nosotros como hermanos podamos pasar. Así que si te gustan todos estos episodios, pasa la voz a quien lo pueda estar necesitando. Recuerda que cada miércoles en vivo y directo por el canal YouTube Las Goteras de tu Hogar, también en simultáneo están transmitiendo Radio Claret Digital 10 de la mañana hora de Panamá por su aplicación. Están en Radio Claret Digital, la web www.radioclaret.net y sigan todos estos episodios y también en el canal YouTube. Si te gustan puedes dejar tus comentarios, solicitud de los temas, darle like, puedes contactar a producción de Radio Claret. Si tienes algún tema, con mucho gusto ellos me lo van a hacer llegar y yo te prometo que te voy a complacer y poder atender tus necesidades. Así que
Esperamos coincidir entonces con ustedes el próximo miércoles, estreno de Las Goteras de tu Hogar con Jackie Urban. Dios primero, 10 de la mañana, hora de poner nuestro recorderis, poner nuestro relojito para que no se nos vaya a olvidar. Mi abrazo lleno de cariño, se les quiere un montón. Bye bye. Administra tu Hogar presentó Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.